¿Ya? Porque quizás ninguno de ustedes sea neurocirujano, pero igualmente ya hay gente en un lado. No, de todas maneras, yo repito lo que más tienen que hacer. Gracias, doctor. Gracias. Para la próxima te consigues un chico. ¿No tiene puntero? ¿No? Ya, bueno, así empezamos. Ya, siguiente. Ya. Dos términos. ¿Qué es la neurogénesis y qué es la sinaptogénesis? A ver, ustedes ven, ¿qué entiende usted por neurogénesis? No de todos estos fenómenos, no, la formación de nuevas neuronas. ¿Qué han hecho en biología celular y molecular? ¿Qué dice la neurona? ¿Qué te han enseñado? Ya. ¿Se divide o no se divide la neurona? ¿Tiene la posibilidad de replicación? Eso te han enseñado en biología celular. ¿Qué te enseñaron? No tiene la capacidad, ¿no? ¿Ya? De todo el cerebro, la gran parte no tiene la capacidad, pero hay zonas donde se produce, ¿no? Son los que estamos hablando en el cerebro del adulto, que se llama la neurogénesis. En la zona del hipocampo, ¿ya? Sí hay nueva formación de él. A eso se llama la neurogénesis. ¿Ya? Y esta neurogénesis también se da obviamente en la formación, ¿no? Que aparece a partir de la tercera semana. Y esto se prolonga generalmente hasta el quinto o sexto año. Pero además en el adulto, ustedes ya tienen un cerebro de adulto, también se produce nueva formación de la neurogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? ¿Qué entiende usted por sinaptogénesis? Formación de nuevas conexiones y o sinapsis. ¿Ya? Axón, dendrita, axón, soma, dendrita, axón, axón. Entonces la nueva formación de nuevas sinapsis. ¿Dónde está la memoria molecular? En las sinapsis. Eso que nosotros aprendemos en neuroanatomía. ¿Te acuerdas que te enseñaron neuroanatomía? ¿No? Te enseñaron, muy bien. Te explicaron qué es el circuito de Papez. ¿Ya? No te explicaron. Ahora te lo voy a explicar. El circuito de Papez es el circuito donde está la memoria. ¿Ya? El circuito de la memoria. Y además te dijeron que la memoria, ¿en qué lóbulo del cerebro está? ¿En qué parte de la corteza? ¿En qué lóbulo? ¿Ah? El lóbulo posterior. ¿Cuál lóbulo posterior tiene usted? ¿En qué corteza está la memoria? ¿En qué lóbulo? Occipital. Occipital. ¿Tú? ¿De qué? ¿Qué no ha hecho en la anatomía? En la corteza, ¿qué parte ahí? A todos. Temporal. ¿Y de qué hemisferio? ¿Cuál? El hemisferio dominante. Normalmente, la gran mayoría somos diestros. Pocos somos ambidiestros y pocos son zurdos. Entonces está la memoria, ¿dónde? ¿En qué corteza? En la corteza temporal del lado izquierdo. ¿Ya? Pero la memoria bioquímica, ¿dónde está? En la sinapsis. ¿Ya? La memoria bioquímica, ¿dónde está? En la sinapsis. ¿Ya? Continúo. ¿Dónde derivan todos? De la famosa stem cell. ¿Ya? Dos líneas. Células progenitoras, se van a neuronas, oligodendronas y astrocitos. Eso es lo que es conocido. Eso lo han hecho ustedes en embriología, ¿no? En la parte de embriología. Continúa. Y en embriología hace la formación de quién? Del famoso tubo neural. ¿Por qué les hago este pequeño recuerdo? Porque de acá vienen las primeras patologías neuroquirúrgicas.
Por eso le estoy haciendo este pequeño, ¿no? Empieza primero la placa del suelo, la notocorda y el surco neural, que después se va haciendo un surco más prominente, se forma un tubo, ¿ya? Y al final se forma el tubo neural con su cresta neural, la notocorda y las placas del suelo y los omites y el tubo neural. Estos van a determinar la formación adecuada. Si hay una formación adecuada, se forma así, pero si hay alteraciones en esta formación, vamos a encontrar las malformaciones congénitas del sistema nervioso. Continúa. Es ahí que existen 4 fases que constituyen el proceso de neurogénesis y 2 fases que constituyen el proceso de sinaptogénesis. Continúa. Ahí, no se preocupen, no lo escribo nada, todo está ahí. Todo está ahí. Quiero que entiendan, lo que quiero es que entiendan, porque hay muchas cosas que no les han explicado. ¿Ya? Porque cuando llegan y hacen práctica conmigo no saben nada. Por eso quiero que me aprendan, abran los ojos. Lo que no les han podido enseñar en neurología, en semiología neurológica, acá por lo menos van a aprender. ¿Ya? O en neuroanatomía. Las etapas de la evolución del sistema son inducción neural. Ese es el tiempo que se da en la gestación. La proliferación o del neuroblasto, la migración neural, la diferenciación neural. Estas 4 primeras etapas pertenecen a la neurogénesis. Y las 2 siguientes, que es la muerte neural de la corteza por eliminación de la sinapsis selectiva y la mielinización, son las 2 etapas de la sinapsis. ¿Y por qué? Porque cada una de estas tiene patología. Continúa. En cada una de estas hay una patología determinada que se da acá. Y acá, primera pregunta de examen, si es que viene de esta parte, es esto. En el teórico y o en el teórico. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, en la neurorelación o la inducción dorsal, ¿qué malformaciones se encuentran? La espina bífida, la anencefalia y el encefalocele. ¿Ya? En la segmentación o inducción ventral está la holoprosencefalia, la malformación de Danzig-Walker. ¿Ya? En la tercera, en la etapa de proliferación, ¿qué se da? La megaencefalia y las displasias corticales. Y en la etapa de migración está la esquizoencefalia, la lisencefalia y la heterotropía nodular. Y ahí salen las primeras. Entonces ya, pongo, grabe, escuche. Siguiente. La primera, la espina bífida. ¿Dónde se da? En la inducción dorsal. Espina bífida. ¿Qué entiende usted por espina bífida? Es cuando no se ha terminado de hacer. Bueno, ya, pero ¿qué entiende? O sea, yo sé que, ¿qué entiende usted? Espina bífida. ¿Qué entiendes por espina bífida? En la columna ya dividida o separada. En la columna tiene una parte llamada la apófisis espinosa. Es lo que nosotros nos sentimos atrás, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué significa bífido? Está abierto, o sea, tiene dos. No terminó de cerrar. Entonces, por eso se llama espina bífida. ¿Y dónde se da? En la inducción dorsal. ¿En qué semana? En la 4ª semana de gestación. Y lo que se conoce como mielomeningocele, meningocele, mielorraquisquisis y espina bífida. ¿Ya? ¿Y cómo lo define? Es la ausencia congénita del arco posterior raquídeo, parcialmente, con prosidencia. ¿Qué se llama prosidencia? Protrusión, prosidencia. Cuando han hecho ginecología, prosidencia de cordón, ¿qué significa? Que el cordón ha salido por el cuello uterino. ¿Qué hace? Prosidencia de mano, ha salido, prosidencia es salida. ¿Ya? O no de contenido intrarraquídeo, con exposición o no del contenido. Por eso ahí la espina bífida oculta. ¿Ya? Vamos a el grado de participación de la médula, nos sirve para la clasificación. Continúa.
Entonces, las formas clínicas, ahí está, la espina bífida abierta, cuando está abierto el meningoceles, y la espina bífida oculta. Abierta cuando hay un quiste o un pseudoquiste. La cerrada o oculta no se encuentra. Continúa. Y ahí tienen los tipos clínicos de la espina bífida. La espina bífida oculta, solamente ausencia del arco posterior. No es palpable, no hay lesiones posteriores. En sumo, generalmente hay hipertricosis. Normalmente nosotros tenemos vello en la región posterior de la región lumbosacra. No. Hay personas que sí, que tienen vello en pecho y vello en la espalda. Pero normalmente no. Esta espina bífida, generalmente, ¿a qué edad se diagnostica? Se diagnostica generalmente a partir de los 18 o 20 años. Y especialmente, ¿en dónde se da? En la mujer. ¿Y por qué recién se diagnostica? Porque comienzan a iniciar sus relaciones íntimas. La mujer cuando se está bañando no se está viendo, no se llega a ver la espalda. Y quien le hace el diagnóstico es la pareja, porque va a encontrar que vellosidad en la región lumbosacra de una mujer. ¿Es normal que una mujer tenga vellos en la espalda? No. Pero si encuentran un poco de vellosidad, generalmente tu pareja va a decir, tú tienes vellosidad entre la región lumbosacra. Eso es que puede tener una espina bífida oculta. Recién se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna alteración. ¿Ya? Esa es la espina. Después está el meningocele, es un quiste solamente de la meninge, que tiene contenido meninges y líquido cefalorraquídeo. Por eso es un quiste. Y el otro es el mielomeningocele. Mielo, ¿qué significa? Que ha salido la médula espinal. ¿Ya? En este caso, cuando son dorsales sale la médula, cuando son lumbares altas sale la médula, cuando son lumbares bajas y sacras, ¿qué salen? Las raíces. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde termina la médula espinal en el adulto? ¿A nivel de qué vértebra? No. ¿Dónde termina la médula espinal en el adulto? No. ¿Dónde termina? Peor. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Nada. ¿Dónde termina? ¿Ah? Peor. ¿Dónde termina? A nivel de L1 termina el cono medular. ¿Ya? La médula llega y se ensancha formando el cono medular. Ya es a nivel L1. ¿Ya? Y hacia abajo, ¿qué hay? Pura raíz, lo que se llama la cola de caballo. Eso es en el adulto, pero en el niño no. En el niño la médula llega hasta L5 segundo. ¿Y por qué pasa eso? Porque comienza a crecer la columna y la médula no crece mucho. Entonces, ¿quién crece más? La columna. Por eso en la edad adulta, cuando uno ya tiene 18 o 20 años, la médula espinal está a nivel de la vértebra L1. Hay un ensanchamiento que se llama cono medular. Y lo que está hacia abajo, hasta S1, S2, es la cola de caballo. ¿Por qué les digo eso? Porque anatómicamente es así, pero también hay unos síndromes, el síndrome de cono medular y el síndrome de cola de caballo, que eso lo han también estudiado. ¿En qué? En cerebro. ¿Cómo se diferencia un síndrome? Ya lo veremos cuando tengamos un paciente en la práctica. Entonces, eso es importante que sepan. Sí, continúo. Espina bífida abierta, por ejemplo, un meningocele occipital, un mielomeningocele con salida del exterior. Continúo. Son ejemplos. El tipo clínico abierto más desnudo es la mielorraquisquisis, es la exposición de la mente. Cuando hay mielorraquisquisis, su pronóstico es malo. Generalmente viven 4 o 6 meses más. Continúo. Y la espina bífida oculta. O vas a encontrar vellosidad o vas a encontrar un pequeño quiste pilonidal. Entonces se sospecha. En el niño, en el recién nacido, generalmente sí.
En el adulto y especialmente en la mujer, sí. En la actividad continúa. Su epidemiología, esa es la siguiente, continúa. A mí casi no me gusta tanto la epidemiología, no tomo la epidemiología. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Hay una variación geográfica, alta incidencia en grupos étnicos, sobre todo en la parte caucásica, en los asiáticos, preponderancia femenina, condición socioeconómica baja. Continúa. La parte de epidemiología. ¿Ya? Su sobrevida, de 20 a 30 años, esa es la sobrevida, de 50 a 70%. ¿No? Son en niños nacidos con mielomeningocele que fueron operados tempranamente. ¿Cuántos hablamos tempranamente? Antes de las 72. ¿Ya? Continúa. La varianza internacional. ¿Dónde tiene más? Y los mexicanos tienen alta incidencia de mielomeningocele. Continúa. La etiopatogenia, factores genéticos endógenos, factores exógenos ambientales, factores maternos. Dentro de los genéticos, la tendencia familiar, el carácter nutricional, las anomalías cromosómicas, como la duplicación del cromosoma 11 y la trisomía 13 y 18. ¿Ya? La de Patau y Edwards, ¿no? Como les he enseñado. Continúa. Mielomeningocele, factores ambientales. Se ha visto la radiación eólica y las infecciones en la gestante, las infecciones tipo TORCH, pero tiene que ser ¿en qué trimestre? En el primer trimestre de. Si ya empieza el tercer trimestre del embarazo, ya hay otras patologías. ¿Por qué? Porque el mielomeningocele, ¿en qué etapa del desarrollo se da? ¿Cómo que no se has estado viendo? ¿En qué etapa? Ya, ¿y cuántas semanas es? La cuarta semana. De la tercera a cuarta semana hasta la octava semana. ¿Ya? Entonces es así. Si ya estamos, si te da una enfermedad, te da una enfermedad TORCH en el tercer trimestre, no digamos a los 8 meses, ¿tu hijo va a tener mielomeningocele? No. Pero si tienes en el primer trimestre del embarazo, en el mes 2, 3, puede tener, si tienes el alto riesgo de que tenga mielomeningocele respiratorio. Ya, y la entonces actual es el pulgón de la papa. Eso se da donde en los chinos. Los chinos, por cierto, son los más raros del mundo. Continúa. Factores maternos, edad, 20 y 24 años. Por eso se recomienda que la mujer, su edad para tener hijos, la mejor edad entre los 25 y 35 años. Ni antes ni después, porque empiezan los riesgos. ¿Ya? Otro, enfermedades metabólicas, si la mamá es diabética, si la mamá es obesa o hay abuso de drogas y el alcohol también sí. Hay un efecto preponderante de la tiamina en la formación del tubo neural. Factores maternos, madres epilépticas con tratamiento de ácido valproico y carbamazepina. Esos dos anticonvulsivantes están más asociados a esto. Hipertermia materna en primera gestación, ya les digo, porque se forma a la cuarta semana. Deficiencia de zinc y acciones protectoras del ácido fólico. Continúa. Es el rol metabólico del ácido fólico. Acá en Tacna, la mayor cantidad de mielomenigoceles nace en octubre, noviembre y diciembre. Porque en enero y febrero son las grandes fiestas que hay. ¿Ya? Y generalmente se abusa del alcohol y ese abuso del alcohol tiene hijos que más o menos nacen en esa época. ¿Ya? De los 27, 28 casos de mielomeningocele operados desde el 2014, yo los he operado por ellos. Y todos han nacido entre octubre y noviembre. ¿Ya? Mujeres entre 20 y 21 años, ¿ya? Son generalmente de la región altoandina, vienen de Puno o vienen de las partes altas de Tacna, ¿ya? Tienen sus fiestas en la playa y después cuando se embarazan en ese momento y cuando tienen, ¿qué tienen bastante ingesta de alcohol? ¿El alcohol qué hace? ¿Va a dañar qué? ¿Dónde? En el metabolismo del ácido. ¿Qué sucede? Te embarazas y el ginecólogo te dice, al tercer mes o al segundo mes que vas por tu primera recién control, tú vas y le dices, ya tienes que tomar ácido.
¿Qué sería? Si estás en el tercer mes, ¿qué sería? ¿Por qué? Esa es la respuesta. O sea, si tú ya estás en el segundo o tercer mes de embarazo, que quede ácido fólico, no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque la malformación, como lo dijo su compañera, se dio en la cuarta semana. En el primer mes. Cuando van a tener un hijo, ustedes que tienen que preparar tanto el padre como la madre. El papá puede tomar alcohol, pero si tú tienes un factor protector con ácido fólico, y no solo lo toma la mujer, sino ambos, se preparan y dicen, ya, ¿sabes qué? Ya estamos casados y en este año vamos a tener un hijo. Se preparan de esa manera, para que tú evites todos esos problemas de malformaciones congénitas. Tú tienes que programar el nacimiento de un niño. Porque traer un niño no es cosa de que, ay, se me fue. Porque después nacen con alguna malformación y ahí después vienen las culpas. ¿Ya? Continúo. Cuadro clínico, alteración morfológicas, tumoraciones a nivel cervical, dorsal o lumbosacras, formaciones quísticas, disfunción neurológica a nivel medular, puede haber paraplegia, paraparesia, no hay movimientos adecuados, flacidez. ¿Ya? Esto, hidrocefalia, la espina bífida está asociada a hidrocefalia en un 80-90%. Y si es cierto, de los 28 niños, 25 han hecho hidrocéfalos, 3 no han hecho hidrocéfalos. Está dentro de esos valores. ¿Ya? Y la malformación de Arnold-Chiari está asociada más o menos en un 10%. Continúo. Sí. Sí. ¿Cuáles son ahorita las manifestaciones clínicas que en frecuencia? Síndromes motores, paraparedes, síndromes esfinterianos, síndromes ortopédicos, que hay deformidad en pies y piernas, luxación congénita de cadera, disrafismos espinales, mielomeningocele e hidrocefalia. Continúo. La localización. ¿Ya? ¿Cuál es la localización más frecuente? ¿Ya? La literatura le dice lumbosacra. En Tacna también hemos encontrado lumbosacra. La localización más frecuente no es ni lumbar ni sacra, es lumbosacra. Ya, continúo. Son tipos, continúo. Déficits ortopédicos en miembros inferiores, el famoso pie equino. Continúo. El esfínter hipotónico y o la protrusión, ¿ya? El prolapso o la protrusión del recto son los síntomas. Continúo. Agenesia de costillas, como pueden ver ahí, y o escoliosis congénita, que se están asociadas. Continúo. Diagnóstico: prenatal, ecografía, alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa y resonancia. Esto lo usa aquí en los niños. Nosotros con una ecografía tenemos suficiente. Ni alfa-fetoproteína ni acetilcolinesterasa en líquido amniótico, porque nadie está pulsando el líquido amniótico para sacar. A lo mucho hacen alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa en sangre. Postnatal: examen físico, radiografías, ecografías, tomografías, resonancias. Continúo. La alfa-fetoproteína en sangre materna tiene muy alta sensibilidad, pero la alfa-fetoproteína, la acetilcolinesterasa en el líquido amniótico es mucho más sensible. ¿Pero quién es específica y sensible al 100%? La ecografía fetal. Lo que uno conoce como el perfil biofísico fetal. ¿Por qué? Porque en otros lugares, si el paciente tiene hidrocéfalos o el paciente tiene mielomeningocele, es operado intraútero por los cirujanos fetales. ¿Ya?
Responden un shoot intraútero. Continúa. ¿Cómo se ve el hidrocéfalo? Acá cómo se ve el hidrocéfalo, cuánto se ve, y acá cómo se ve el miembro en evolución. Luego de la ecografía. Todo es un equipo multidisciplinario. Continúa. ¿Ya? La evaluación neuroquirúrgica, la lesión, la localización, el tipo, la cifosis, la función de la médula, hay o no hay hidrocéfalo o hay malformación de Chiari, y los síntomas que se presentan. Continúa. Todo eso hay que tomar en cuenta. El tratamiento, el manejo preoperatorio, evitar la hipotermia, la hipoglicemia, la hipocalcemia y las infecciones del sistema nervioso. Si este niño tiene miedo de incubación abierta y está más de 72 horas, se debe infectar. Idealmente, dentro de las 24 horas 72 horas. ¿Ya? Máximo esperar 72 horas. Porque no es lo mismo. Nace en la altura y hasta que lo traigan y lo refieran ya pasaron más de 24 horas. Por eso se para. Previamente el uso de antibióticos. ¿Ya? Continúa. El tratamiento, tiempo de la cirugía. Debe operar tan pronto nazca, de preferencia en el primer día de la cirugía. Se puede esperar, como le digas, hasta 72. Continúa. ¿Cuál es el objetivo? Preservar todo el tejido neural viable. Y esto debe ser operado con microscopio. Acá en Tacna no tenemos microscopio, nunca operamos con lupas de 3-5 años. Hasta que se refiere a un paciente por mielomeningocele a Lima, que ahí hay neurocirujanos pediatras, el paciente se muere por infección. Entre infección hace una mielomeningocitis y una ventriculitis y se muere. Ya continúo. Consideraciones quirúrgicas. Prevenir el reanclaje medular. Cuando se hace, se libera el filium terminal. El filium terminal es lo que va a estabilizar la dura madre, ¿dónde? En el saco. Es un ligamento. Si no cortas el filium terminal, el paciente hace médula anclada. Por eso se hace anclaje medular. Evitar el sangrado y el sólido y el cierre hermético dural. Continúa. Déficits neurológicos asociados. Parálisis hidrocefalia, malformación de Chiari tipo 2, anclaje medular, siringomía, siringobulbia. Esa es dilatación. ¿Qué es la siringomía? Es la dilatación del conducto del epéndice, que puede ser cervical, dorsal. ¿Ya? Y la siringobulbia es la dilatación del conducto del epéndice a nivel vulvar, por eso se llama siringobulbia. Continúa. Secuelas neurológicas, deformidades extremidades, deformidades de espinas y submusculosos, pelvis oblicua, disfunción esfínterica, disfunción sexual y trastorno de la aprendizaje. De 80 a 90% hacen hidrocefalia. Continúa. Del 10% hacen Chiari tipo 2. Continúa. ¿Qué es el Chiari tipo 2? Ya lo vamos a ver, pero les voy diciendo. Es el descenso de los elementos de la fosa posterior, que es las amígdalas cerebelosas y el tronco encefálico. Continúa. Y este es el anclaje medular, ¿no? Cuando la médula, cuando va creciendo, viene la médula, se ancla. ¿Qué hay? Hay paraparesia y alteraciones de la marcha. Continúa. El coeficiente intelectual. ¿Ya? Hay un IQ mayor a 80, o sea, no tiene un mal coeficiente intelectual. Continúa. Esto, todos los niños con lesiones lumbosacras deambulan por la comunidad, con raras excepciones. Los que son torácicos y hacia arriba sí generalmente están plégicos. Continúa. Ya, la incontinencia en los niños nacidos con mielomeningocele. Más o menos un 15% de los niños nacidos con mielomeningocele tienen continencia urinaria, los demás no. ¿Y qué hacen? Hacen infecciones urinarias a repetición. ¿Ya? Continúa. Complicaciones de licencia de vida, fístula, meningitis, ventriculitis, sepsis y mortalidad global con el tratamiento de espacios. Pronóstico. Continúa la obra. Muy bien.
patologías craneofaciales en los encefaloceles anteriores. Otro, que se dan los encefaloceles. ¿Y dónde se dan los encefaloceles? ¿En qué etapa? ¿En la inducción? ¿Ah? ¿En la inducción? ¿En la inducción? ¿Ya ves ahorita lo han visto? ¿En qué inducción? En la inducción total. La espina bífida, el encefalocele, o también llamado cráneo bífido. La espina bífida es el cráneo bífido y su incidencia es 10 a 1. Por 10 espinas bífidas hay un cráneo bífido, como ya lo vamos a ver. Bueno, antes de pasar, pregunta sobre espina bífida. El efecto craneal generalmente asociado a una hernia del contenido intracraneal. Sí. Epidemiología. De 1 a 3 casos por 10.000. Relación cráneo bífido, espina bífida, 1 a 10. Continúo. Encefaloceles. Hay encefaloceles occipitales y encefaloceles incipitales. Los occipitales son los de la bóveda y los incipitales son los de la base del cráneo. ¿Ya? Continúo. ¿Ya? Etiología, la mayoría son esporádicos y constantes, ¿ya? Y está asociado otra vez a las malformaciones tipo TORCH, virales. ¿Ya? Hasta pacientes con diabetes maltratada, pacientes que usan fenitoína o primidona. La hipertermia, ya, la hipertermia y la radiación también inducen a eso. También. Patología. El tejido encontral en esta zona es gliótico, o sea, no tiene función. Por eso el tratamiento es cortar, crear una nueva dura madre y cerrar. Ya es gliótico, no hay función en ese detenimiento. Continúa. Clasificaciones basales de la convexidad, sincipital y atrésicos. Continúa. Encefaloceles etmoidonasales. ¿No? El moides va bajando y se va a nariz, porque se llaman etmoidonasales. Son los tipos encefaloceles frontoetmoidales, ¿ya? Nacen por la región frontal y por el etmoides. Continúa, esos son incipitales. Encefaloceles frontonasal está cubierto por la región frontal, pero baja hacia la región nasal. También son de base de cráneo. Continúa. Encefaloceles nasoorbital. Ese tejido que ustedes ven es gliótico, tú lo cortas y no pasa nada, no pierde ninguna función. ¿Ya? Continúa. Encefaloceles interparietales. ¿Ya? Ahí lo que hay que tener cuidado es una vena grande, gigante, que va desde la región frontal hasta la prensa de aerófilo. ¿Qué se llama esa vena? ¿Qué se llama esa vena? Seno sagital superior. Hay que tener cuidado en reparar el seno, porque si tú no reparas el seno sagital superior, el paciente hace una trombosis venosa y hace un infarto venoso y se muere. Continúa. Los encefaloceles occipitales, uno de los más fáciles de notar. Tú cortas y cierras la piel. Todo ese tejido que hay no tiene función. Continúa. Diagnóstico diferencial. Área frontonasales, ya, dermoide craneal, neurofibromas y teratomas. Encefaloceles basales, pólipos nasales y gliomas nasales. Continúa. Para ver. Quiste dermoide, es el quiste dermoide. Es un quiste óseo que parece un encefalocele a nivel que se llama interparietal, sí, pero es un quiste dermoide. Continúa. El teratoma es un contenido, un tumor de qué? Que tiene dientes, o sea, tejido ectodérmico, tiene dientes, tiene cabello, tiene hueso, pero está por fuera del cráneo. ¿Ya? El teratoma, su diagnóstico diferencial. Continúa. Complicaciones: fístula, infección, herida operatoria, infección del sistema de derivación, meningoencefalitis y ventriculitis. Puede tener. Continúa.
la otra patología. ¿Ya? Es el Arnold Chiari. Y el Arnold Chiari es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 4, movible. El tipo 1 se hace el diagnóstico tardíamente a partir de los 20-30 años. El tipo 2 y el 3 se hace el diagnóstico en etapas tempranas de la vida. ¿Qué es? Es una malformación localizada en la fosa posterior en base del cerebelo. Pertenece al grupo de las formaciones de la charnela cérvico-craneal. Esta es la charnela cérvico-craneal. Continúa. La primera descripción fue por Klein, pero después Hans von Chiari con Julius Arnold escribieron en esos años y bien, uno era neurólogo y otro era neurocirujano y dan la enfermedad de Arnold Chiari, que es el descenso de los elementos de la fosa posterior. ¿Por dónde? Por el agujero magno. Continúa. Entonces, acá se ve los elementos de la fosa. Acá, este es el agujero magno, el foramen magno. C1, el arco de C1, el arco anterior, el arco posterior. C2, la apófisis odontoides. Cuando desciende las amígdalas severosas y el bulbo hacia el canal raquídeo, eso se llama Arnold. Continúa. ¿Ya? ¿Está asociado? Sí, con hidrocéfalos. Y la melancolía también puede parecer aislada, pero también está a menudo asociado ¿a qué? A hidrocefalia o a espina bífida. Continúa. El tipo 1, descenso anómalo de las amígdalas cerebrosas a través del agujero magno. Puede asociarse a un desplazamiento anterior de la médula espinal o del tronco cerebral. Puede. Cuadro clínico, cefalea aparece con esfuerzo frío, tiene una distribución occipital y occipito nucal, o sea, una cefalea con disfunción del cráneo. Cervicalgia, dolor cervical, alteraciones visuales, nistagmos, comunicaciones neurológicas, trastornos de la audición, pueden o no pueden. Puede haber en el niño un síndrome del apnea del sueño y alteraciones motoras sensitivas muy raras. Por eso, generalmente no se hace el diagnóstico hasta tardíamente. ¿Ya? Eso es. Está ahí un hidrocéfalo y ¿qué hay? Hay un descenso de las amígdalas cerebrosas. Continúa. El tipo 2 es la forma 1, ¿ya? Pero además, ¿qué hay? Hay estructuras del tronco hacia el agujero magno. Generalmente, ¿qué? El bulbo. El 90% está asociado a la presencia de un mielomeningocele lumbar. ¿Ya? El 90% está asociado a un mielomeningocele lumbar. ¿Ya? Eso es importante. Continúo. Clasificación tipo 3. Este tipo es el desplazamiento del cerebelo y del tronco. ¿Y qué más se prende? Se añade la presencia de un meningoencefalocele intracraneal. O sea, fuera de que haya descenso, vas a encontrar un encefalocele craneal. Es el tipo 3. Continúa. ¿Ya? ¿Qué se hace en el anterior? Se saca el encefalocele y se hace una craneectomía de la fosa. Y el tipo 4 es plasia del tronco encefálico y del cerebelo. No vive, generalmente no. Continúa. Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, resonancia. Y acá, como les decía, ¿no? Esto es una siringomielia, dilatación del conducto del epidemio. Cuando hay un descenso por debajo del agujero magno, hablamos. Entonces, el gol estándar para hacer el diagnóstico de Arnold Chiari es la resonancia magnética, sin contraste. Continúa. Ya. Como se ve en otras resonancias el descenso, y mira, está asociado a hidrocéfalos. El tratamiento es la craneectomía de la fosa posterior. Nada más. Es una base de llevarse, no hay más. Continúa. Las craneosinostosis. Esa es otra malformación. Las craneosinostosis pueden ser del cráneo o las craneosinostosis con problemas de la cara. Continúa.
Embriología del cráneo, eso van a hacer en otra línea, continúa, sigue. Neurocráneo y algo sigue, porque eso lo tienen que hacer cuando hagan la malformación con el doctor, ¿cómo lo van a hacer? Craniosinostosis. ¿Qué es la craniosinostosis? Es la fusión de las suturas del cráneo tempranamente. Tempranamente hay la fusión. Generalmente cuando nacen con tres fontanelas: la fontanela anterior, la fontanela posterior y las fontanelas asteriales, laterales. El cierre, ¿quién se cierra primero? Las asteriales, después la posterior y al último la fontanela anterior. Lo que es la mollera, le dicen, ¿no? Ahí, su mollerito. Tápale su mollera. Es la fontanela. ¿Ya? Bishop formuló el principio aceptando esas hábitats cercanas. ¿Ya? Continúa y ahora vamos a ver el principio de Bishop. Continúa ahí. ¿Qué es el principio de Bishop? Si es que tú tienes una compresión de ambos parietales, va a haber un alargamiento del nivel frontal y el nivel óseo. Entonces, al comprimir esto, ¿qué vas a hacer? Que la sutura interparietal se osifique. Y si esta se osifica tempranamente, no va a permitir que el cerebro se extienda, crezca de esta manera. Pero el cerebro necesita crecer, por ende, empuja hacia la región frontal y la sección ósea. Por eso, el cierre de esta sutura temprana interparietal produce la escafocefalea. Ese es el principio del derecho. Me lo veo hace mucho. ¿Ya? Continúa. ¿Ya? Sí, es la historia de las craniosinostosis. Fusión prematura de una o más suturas craneales. Hay simples o compuestas. ¿Ya? Hay primarias y secundarias. Primarias, cuando una o más suturas se unen prematuramente y el cerebro sigue creciendo. Y secundarias, cuando hay fusión temprana de las suturas y cuando hay falla primaria del desarrollo cerebral. ¿Ya? Continúa. Frecuencia. Continúa. Yo no lo tomo. Morbilidad y mortalidad. ¿A qué están asociados? A hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque el cerebro sigue creciendo, pero el cráneo ya no crece. Por ende hay hipertensión endocraniana. Continúa. Edad y sexo. General, no hay preelección, ¿ya? Por ningún otro sexo. Formas severas, hay ligero predominio de los varones. Evidencia es, obviamente, se evidencian las suturas craneales al nacer. ¿Ya? Otros dicen que hasta los 18 meses recién se empieza la evidencia. ¿Por qué? Porque a esa edad máximo se deben observar las fontanelas. ¿Ya? Continúen. Teorías. Bueno, ya hemos visto la teoría de Bishop. Clasificación. Las craniosinostosis idiopáticas, la escafocefalia, la que es interparietal, es la más frecuente y eso es pregunta de examen. Les toman en los exámenes de la residencia. ¿Ya? Si ustedes quieren dar los STEP en Estados Unidos, también les toman. Si quieren dar el MIR en España, también les toman. ¿Ya? ¿Cuál es la craniosinostosis más frecuente? La escafocefalia. Continúa. Clasificación de las craniosiones sindrómicas: el síndrome de Cruzón, el Alpert, el Chosten. Las craniosinostosis secundarias, enfermedades hematológicas, metabólicas y teratogénicas. Continúa. Cuadro clínico: deformidad craneofacial y síndrome neurológico. Continúa. Alteraciones orbitales, alteraciones craneofaciales. Puedes tener esta cuando ya estamos hablando de craniosinostosis múltiples, no solamente de un solo lado. Continúa. La más frecuente que les dije, la escafocefalia. No ven, acá están, hay pacientes, hay personas con escafocefalia. Crecimiento de la región frontal y occipital y aplanamiento de la región parietal, que es la más frecuente. Continúa. Ese es el escafocefalia. Continúa. No hay sutura interparietal. Continúa.
La plagicefalia es la segunda frecuencia, es la segunda. Y hay un cierre de una hemisutura coronal. La coronal tenemos dos, lado derecho y lado izquierdo. Cuando hay el cierre, ¿cómo se da? Continúa, para que vean, ¿ya? Ahí está el plano cefálico. Cierre y crecimiento de uno de los lados. La trígonocefalia, el poder del cierre de la estructura metópica. ¿Cuál es la estructura metópica? ¿Cuál es la estructura metópica? ¿Cuál es la estructura metópica? Cuando nosotros nacemos, el hueso frontal está dividido en dos y después se forma solo un hueso. Esa estructura de nacimiento que separa los huesos frontales de la estructura. Continúa. Entonces tienen esa formación. Siempre, continúa. De la trígonocefalia. La turricefalia o braquicefalia se producen por el cierre completo de la estructura coronal y turri, como una torre. Mira a saber cómo es el cráneo. Crece hacia arriba, ¿no? Es una turricefalia. Continúa. Y las craniosynostosis múltiples, hay afección de varias estructuras más graves y polimórficas. La oxísocefalia es cuando todas las estructuras están afectadas. Y la cráneo en hoja de trébol también se produce, como vamos a ver, continúa. Es un cráneo en hoja de trébol. Generalmente son incompatibles con la continúa. Y las sinostosis craneofaciales sindrómicas, el síndrome de Apple, o acaso algo sindactilia. Están asociadas a alteraciones de la cara y alteraciones de las extremidades. ¿Ya? Tiene craneosinostosis con afección de ambas estructuras coronales, sagittales y base de cráneo. A nivel hay una estenosis en la órbita, hay una hipoplasia de macizo facial, un pseudoprognatismo. Mejor, en vez de que se aprendan esto, miren la figura, como es un síndrome de Apple. Pues, un dibujo te enseña más que todo. Te pone eso, ese es un síndrome de Apple. Pasa ahora el síndrome de Crusoe. Bueno, ya ese es el tratamiento del síndrome de Apple. Adelante. Sigue ahí con el síndrome de Crusoe. Craneosinostosis múltiple, hipoplasia maxilar, a partir del primer año, cruzón alto, cruzón medio y cruzón, dependiendo de la hipoplasia que va a tener en la cara. ¿Cómo? Mejor te vas a dar cuenta cómo es un síndrome de cruzón cuando ves. ¿Y hay niños en la calle? Acá sí hay niños. Como eso sí. Hay Apple y hay cruzón. Continúa. El tratamiento de las cranioidosis es precoz dentro del primer año y está dictado por la presencia de la hipertensión endocraniana. Continúa. ¿Ya? ¿Quién determina el crecimiento del cráneo? El cerebro. O sea, si no hacemos un adecuado tratamiento, el cerebro no va a crecer ni a formarse adecuadamente. Va a producir hipertensión craneana y el paciente se puede morir. Continúa. Sí. Los tratamientos de la escafocefalia, por ejemplo, un avance interparietal, un avance frontal. Continúa. Un avance frontoorbital. Continúa. Es más que todo solamente para que te muestre. Un avance frontoorbital. Y la última malformación que tenemos es el hidrocéfalo. ¿Ya? La hidrocefalia. Para eso continúa. Tenemos que ver que la hidrocefalia es por aumento o acumulación de líquido cefalorraquídeo en el inicio. Ahora, ¿quién forma el líquido cefalorraquídeo? El 80% está formado por los plexos correlatos. El otro 20%, ¿quién forma? ¿Quién forma el otro 20%? Nada, eso es lo que va a tomar el examen. Continúa. Entonces, hay una producción, hay una circulación, continúa, hay una circulación y hay una absorción. ¿Ya? Entonces, cuando hay alteraciones en la producción, se produce hidrocefalia. Si no hay un equilibrio entre este triángulo,
En lo que es la producción, la circulación y la reabsorción se produce equilibrio. O sea, si hay mucha producción, si hay algo está obstruido en la circulación, se produce hidrocefalia. Si no se reabsorbe, también se produce hidrocefalia. Si todo está en equilibrio, no hay hidrocefalia. La producción de los presos coroideos, extracoroideas, 20%. Las fases, el ultrafiltrado, la secreción. Continúa, por eso les voy a hablar. No hay mayor deseo porque esto ya lo debería ser estudiado. La producción, ¿dónde se da? En los plexos coroideos, en el sistema ventricular epidural y en la zona pioauricular. Ahí están las otras. Continúa. La circulación, ¿cómo se da la circulación? Se forman los plexos coroideos que están en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Circulan por las cisternas basales. De las cisternas basales, por agujero de Luschke-Machienle, salen hacia dónde? Hacia la espina. Pasan y recirculan. ¿Y dónde se absorben? En las granulaciones de Pachón, a nivel interpalmital. Continúa. La reabsorción, ya hemos visto, ¿no? Las reversiones aracnoides y las granulaciones aracnoides de Pachón. Continúa. La reabsorción, continúa. Continúa. Composición bioquímica. Esto es para que sepan cómo es la composición bioquímica del plasma y cómo es la composición bioquímica de qué? Del líquido cefalógeno. Pregunta. Continúa. Características. La presión en el decúbito es de 5 a 15 centímetros de agua. En la posición central de 20 a 25. La densidad está el pH, la celularidad. En el adulto, esto es importante para los diagnósticos de meningitis. En el adulto de 0 a 5, en el lactante hasta 10 y en el neonato hasta 20 células. Cuando ya hablamos de más células, si hay celularidad, probablemente hay una meningitis. Continúa. Presión de líquido cefalorraquídeo. Continúa. La presión OPIT ya es la ecuación de Lapso. Continúa. Es la resistencia hidráulica. Igualmente, la tasa de producción de líquido cefalorraquídeo. Eso sí es importante. Eso sí les preguntan en el examen de la residencia. Generalmente 0.2 a 0.4. En el adulto 0.35. Continúa. Sigue. La presión venosa del seno longitudinal afecta, también afecta. Continúa. Los valores normales de la presión de reposo, y eso con la edad van a variar. Esas son neonato, lactante, niño y adulto. Entonces, cuando hay una alteración en la circulación, producción, reabsorción, se produce hidrocefalia. Continúa. Si hay equilibrio, es normal. Si se rompe el equilibrio, hay hidrocefalia. Hidráulica continua, es hidráulica de Lorenzo y Manuel. Sí. Biomecánica y mecanismos de la compensación, tampoco. Continúa. Hidrocefalia, acá sí quiero que vean. En hidrocefalia hay un síndrome caracterizado por un desequilibrio en la formación, en la circulación, la reabsorción del aire con dilatación ventricular y aumento del líquido cefalógeno. Dilatación ventricular con presión de LCR aumentada, eso se llama hidrocefalia hipertensiva. Esto quiero que se entienda. Y el aumento de las cavidades ventriculares por atrofia cerebral en edad silente en el adulto se llama hidrocefalia ex vacuum y o atrofia cerebral. Entonces, generalmente, ¿por qué lo digo? Porque pacientes de 80 años que le sacan tomografía y me dicen, tiene hidrocéfalos. No, eso es una hidrocefalia externa o ex vacuum, ¿ya? O atrofia cerebral. Continúa. Sí. Miren, ¿cuántas veces les pongo esa después? Cuando yo les pongo en el examen, no me saben responder. Etiología, la congénita. Pregunta de examen. La principal es la estenosis del acueducto de Sina. El acueducto de Sina, ¿qué comunica? Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Está bien? No está bien lo que he dicho. Ya ves, ustedes todo dicen sí. ¿Quién comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? El agujero de Monro. Yo veo que están durmiendo. ¿Quién comunica el tercero con el cuarto? Es el acueducto de.
y el acueducto y el cuarto ventrículo con la cisterna está Lushka, el central y Machigle, que son las giradas. Y las hidrocefalias adquiridas son las demás. Continúo. ¿Ya ves? Cuadro clínico: aumenta el perímetro encefálico, macrocráneo, ojos en sol poniente, irritabilidad, vómitos y paresia de los pares oculomotores. Y está asociado a signos de hipertensión endocraniana. El niño no te va a decir, me duele la cabeza. El niño, ¿qué hace? Llora. ¿Y qué más hace? Vomita. Llora y vomita, es hipertensión endocraniana. Y si además al niño le ves con un cráneo grande, no hay más que hacer. Continúa. Hidrocefalia, cuadro clínico con imagen de dilatación ventricular. Clínicamente sano con imagen de dilatación ventricular, cuadro clínico con imagen sin dilatación ventricular. ¿Te pueden presentar estos casos? Sí. ¿Y todos son hidrocefalia? No. Vamos a ver entonces, continúa. La hidrocefalia activa es la alteración de la circulación de líquido con aumento de la presión proximal a la obstrucción. Crea diferencias de presión entre los compartimentos. En los neonatos y los lactantes, el crecimiento del perímetro cefálico, hay vómitos, ojos en sol ponientes. Esta es una hidrocefalia activa. Esta sí se tiene. Continúa. Hidrocefalia detenida, ausencia clínica de actividad de hipertensión endocraniana. Si no hay hipertensión endocraniana, no se tiene por qué operar. Perímetro cefálico normal, no hay diastasis de suturas, desarrollo psicomotor normal, pero los índices ecográficos de la tomografía y la resonancia que nos evidencian dilataciones de ellos. Entonces, no toda dilatación de los ventrículos es hidrocéfalos. ¿Ya? Para que sea hidrocefalia tiene que haber cuadro clínico de hipertensión endocraniana. Continúa. Hidrocefalia compensada. Aunque los ventrículos no sigan dilatados sin signos de hipertensión endocraniana, presentan retraso psicomotor susceptible a mejorar como un sistema de dilatación. Entonces, ¿acá qué hay? ¿Hay dilatación? Sí. ¿Ya? ¿Pero qué hay? Hay alteración en dónde? En el retraso psicomotor. ¿Hay hipertensión endocraniana? No, pero hay alteración neurológica. A eso se llama hidrocefalia DT. ¿Y ese hidrocéfalo sí mejora con un sistema de derivación? Sí. ¿Hay que operarlo? Sí. Continúa. Neuroimagen. El índice ventricular del septum al lóbulo frontal es A, y B del septum a la región interparietal. Si es mayor a 0.33, hablamos de hidrocefalia. Hidrocefalia leve de 0.33 a 0.44, de 0.45 a 0.60 hidrocefalia moderada, más de 0.60 este índice, hidrocefalia severa. ¿Cuál severa? Hidrocefalia moderada, hidrocefalia severa. Continúa. Pero tiene que estar acompañado de ¿qué? De cuadro clínico. Si no hay cuadro clínico, no se opera. ¿Ya? Sí, continúa. Neuroimágenes en la tomografía es el índice de Evans. ¿Ya? A sobre E. A es la distancia que hay entre los dos cuernos frontales. Y E es la distancia por dentro del hueso en la región interparietal. Igualmente, cuando está más de 0.33, hablamos del índice de Evans. Con hidrocefalia. Continúa. En la resonancia, ¿qué vas a encontrar? Dilatación y efusión periepinemaria, los que han hecho conmigo hoy día la práctica. En la resonancia del Señor, ¿qué vimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué vimos en la resonancia? Ya, aparte de la hidrocefalia, vimos efusión periependimaria. Eso nos hace notar. Continúa. Hidrocefalia, ventrículos laterales y del cuarto ventrículo. Se llama puede ser las tetraventriculares o las triventriculares. Triventriculares con los ventrículos laterales y el tercero. Y las tetraventriculares con los ventrículos laterales, tercero y cuarto ventrículo. Continúa. La efusión peripendimaria. Le ponen un shock y regresa.
el SHUNT es un sistema de derivación ventrículo peritoneal o válvula de Punnett. Estudios de metabolismo cerebral en la perfusión y en el metabolismo. También es importante hacer el. ¿Eso tenemos acá? No tenemos. Eso pueden hacerlo en Lima. Continúo. Tratamiento de la hidrocefalia. Derivación de líquido cefalorraquídeo. Catéter consideral del camino. Continúo. Con que sepan que es derivación ventrículo peritoneal de presión media. ¿Por qué yo lo puedo interrogar? Porque eso de presión media lo va a determinar quien lo va a operar. Normalmente dicen presión media, pero hay casos en que se resuelve con presión baja, hay casos que se resuelven con presión alta, eso ya depende. Pero se usa sistema de derivación ventrículo peritoneal. Continúa. Esos son los shunts que se ponen. Continúa. Complicaciones. Estos. Hematomas subdurales. ¿Ya? Continúa. Complicaciones, hematomas subdurales, epilepsia, infección y obstrucción por desconexión. Continúa. Ahí tienen la resonancia en hematoma subdural. Porque hubo una descompresión brusca, se produce eso. Tú no haces una descompresión brusca, se tiene que hacer una descompresión larga, o sea, en un tiempo largo y no rápido. ¿Ya? En el mismo acto quirúrgico se tiene que drenar muy lentamente. Continúa. Esas son las complicaciones. Ya, muy bien. Preguntas. ¿Preguntas o pregunto yo en el examen? Bueno, a ver si no hay preguntas. Nos vemos en la práctica y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Muy bien.